Hermanos y hermanas, seguimos haciendo este intento de adentrarnos un poco más en el misterio de la pasión y la muerte del Señor. Miramos ahora a Jesús en la cruz, miramos a Jesús crucificado, miramos a Jesús que luego de toda esa experiencia de ser apresado, de ser luego juzgado con un juicio que fue una parodia de juicio por el Sanedrín, después de ser llevado ante Pilato, de haber recibido la burla de los soldados, de haber sido objeto de sarcasmo, de ironía, después de haber sido presentado con afán ridiculizador, diciendo este es el hombre y luego he ahí al rey de ustedes. Sin embargo, fue conservando siempre la dignidad, manteniéndose con el aplomo propio del que ama, del que va entregando la vida. Y lo miramos luego en la cruz. Mirar a Jesús en la cruz es mirar a ese Señor nuestro que allí pronuncia palabras que son como la última revelación, la revelación más grande, cuando una persona está por morir. No pronuncia palabras sin sentido. Casi podríamos decir que aquilata, que pondera bien, que pesa muy bien cada cosa que dice. Y Jesús, en ese momento de la cruz, lo primero que hace es ofrecer perdón. Ofrecer perdón a aquellos que le estaban quitando la vida, a aquellos que estaban yendo contra el plan de Dios, porque la muerte de Jesús no era simplemente ir contra un proyecto humano, sino era todo el odio del mundo bajo el régimen del príncipe de este mundo, de Satanás, como le llama Jesús, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Es todo ese proyecto de los que son secuaces del mal, que quieren ir en contra del proyecto de amor de Dios. Y Jesús, en la cruz, próximo a entregar la vida, en medio de todo ese dolor, no piensa, como quizás a veces pensamos espontáneamente nosotros, en revancha, no piensa con resentimiento, no piensa con deseo de venganza, no piensa con odio, sino piensa en qué puede entregar, piensa en que puede todavía donar algo a aquellos que están quitando la vida, a aquellos que van en contra del proyecto divino, y pide perdón. Perdón para ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra de Jesús es una palabra en favor de los seres humanos, en favor nuestro, en favor de todos los hombres que de una u otra manera muchas veces pretendemos vivir ignorando a Dios. Vivimos muchas veces, aún conociendo lo que quiere Dios, escogiendo el camino diverso, equivocado. Y Jesús siempre quiere tener entrañas de bondad y de misericordia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué conmovedor es pensar en Jesús en la cruz, que no se preocupa de sí mismo, que no piensa si por esa postura y posición le va faltando el aire, que no piensa si se van
creando rigideces musculares y de tendones por el modo como está crucificado, que no piensa en que si va perdiendo sangre y se va deshidratando por la situación del calor y el modo en el que está bajo el sol, sino que piensa en nosotros. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es que Jesús es la puerta siempre abierta de la casa del Padre misericordioso. Es que Jesús es siempre esa ventana abierta para poder encontrar los brazos amorosos del Padre Celestial. Es que Jesús en la cruz nos recuerda que siempre es posible hallar perdón, encontrarse con la bondad de Dios, recibir el abrazo paterno, recibir el perdón, que es lo único que en verdad renueva la vida del ser humano. Pero este perdón que Jesús ofrece a todos se hace más patente en las palabras que le dirige al buen ladrón. Dos malhechores crucificados al lado de Jesús. Uno se burla, uno ironiza, uno con sarcasmo le dice: ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Por qué no te salvas a ti y nos salvas también a nosotros? Se hace eco de la burla de tantos que pasaban. Si es el Mesías, que se salve pues a sí mismo, que baje de la cruz. Pero hay otro ladrón de corazón bueno, de corazón sencillo. Probablemente se hizo malhechor más que por maldad, por debilidad, porque no tuvo quien le enseñase tal vez el camino del bien. Pero había allí un corazón sensible, había ese fondo de bondad que hay en prácticamente todos los hombres. Y ese ladrón, que la tradición le llama buen ladrón, le implora a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese ladrón que tiene en el fondo de su corazón algo de nobleza, de sencillez y de humildad, reconoce en Jesús al Rey. Habla del reino de Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús inmediatamente reacciona frente a ese hombre que pide y que suplica, que se arrepiente, que reconoce que es pecador, que está suplicando perdón. Y le dirá: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor siempre piensa en el otro. El Señor siempre está pensando en cómo puede hacer el bien. El Señor siempre está pensando en cómo puede ofrecer algo a nosotros los hombres. A ese hombre que se había equivocado en la vida, que había realizado el mal, que era un malhechor, pero que en ese momento final, ante mirar el contemplar al Hijo de Dios hecho hombre, siente la necesidad de suplicar, el Señor le ofrece el paraíso. Que ante Jesús crucificado surja siempre en nosotros, mis hermanos y hermanas, la posibilidad de abrirnos a la luz del amor crucificado que nos permite mirar nuestra insuficiencia, nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestro pecado, y que hoy podamos decirle también nosotros a Jesús: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Que escuchemos que el Señor nos promete el paraíso, pero que nos promete el paraíso y nos invita entonces a asumir su estilo de vida como estilo de vida nuestro, a asumir su proyecto de vida para poder así caminar hacia el paraíso conducidos por Él. Pero Jesús también experimenta en la cruz, en un momento determinado, esa soledad propia de quien va realizando el plan de Dios y que por momentos se ve ese plan como arduo, como difícil, como bastante cuesta arriba. Vive la experiencia de una cierta soledad, pero a la vez proclama la compañía. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Jesús recita ese salmo que comienza mostrando la experiencia del justo que por momentos se siente como abandonado de Dios, que experimenta la soledad, que de pronto no entiende el aparente silencio divino, cuando pareciera que las fuerzas del mal se imponen sobre el bien y sobre el amor. Pero ese salmo culmina anunciando otra experiencia, la experiencia de cantar la bondad del Señor, de cantar la misericordia divina, porque el Señor no deja a su fiel en la aflicción. No solamente ese salmo es la proclamación de una experiencia que Jesús tiene de sentirse abandonado, sino también la proclamación de experimentar que el Padre sale en su favor, que el Padre le sostiene, que el Padre le acompaña y que por eso puede permanecer en esa fidelidad a la obra que con Él está sucediendo. Y hay un momento muy entrañable que lo cuenta particularmente San Juan. Un momento entrañable porque nos lleva a ver dos personajes que están junto a la cruz. Dos personajes amados por Jesús. El discípulo amado. El discípulo amado que no solamente es Juan, sino que es cada uno de nosotros. Y amados desde el bautismo a ser discípulos amados de Jesús. Pero hay alguien más amado que el discípulo amado. La madre amada, la madre que ama, la madre fiel, la madre que permaneció allí al pie de la cruz, la madre que asumió en serio aquellas palabras que pronunció ella cuando el ángel le pide colaborar con la obra redentora. He aquí la sierva del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y permaneció sierva fiel al Señor, sierva fiel de su Hijo, aún en el momento de la cruz, en el momento del dolor. Permaneció fiel aún cuando la espada atravesaba su alma, la espada del dolor. Jesús mira estos dos personajes. Mira al discípulo amado, mira a la madre amada. Y descubre que ese discípulo amado, que es cada uno de nosotros, poco podríamos en la vida cristiana, poco podríamos en el esfuerzo de seguirle a Él si no tenemos la fuerza, si no tenemos la ayuda, si no tenemos la protección, si no experimentamos la ternura de una madre. El ser humano crece y madura ayudado por el amor y el calor de una madre. El ser humano se gesta en el vientre materno. El cristiano necesita también ese refugio, necesita esa protección, necesita ese entorno amoroso, necesita la maternidad espiritual de Santa María. El Señor Jesús vio claramente que para nosotros los cristianos era importante contar con esa ayuda de aquella que a Él le formó en su naturaleza humana, de aquella que fue su maestra, de aquella que fue quien le acunó, de aquella que fue quien le nutrió, de aquella que se preocupó por Él. Jesús nos quiso dar lo único que le quedaba. Cuando le habían despojado hasta de sus vestiduras, cuando le habían quitado su grupo de discípulos porque se dispersaron por el miedo, solo le quedaba como muy suyo su madre. Y eso tan suyo, aquella tan suya, nos la entregó. Le dice a su madre, le encarga una nueva misión. Ahí tienes a tu hijo, mirando al discípulo amado, mirando no solo a Juan, sino a cada uno de nosotros. Ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo amado, a cada uno de nosotros también, ahí tienes a tu madre.
Y desde ese momento comenzó una relación especial entre todo aquel que se va siendo discípulo amado de Jesús y la Madre de Jesús. La Madre de Jesús toma como suyos a todos los discípulos de su Hijo. Nos toma como suyos y nosotros la acogemos dentro de nuestro mundo personal. Viernes Santo, en medio del dolor de la cruz, en el jardín del amor, en ese huerto del amor que es el Calvario. Allí florece el amor de madre y de hijo, de María y del cristiano, porque Jesús nos comparte su madre. ¿Cómo no bendecir a Jesús en Viernes Santo, que nos regala esa madre bendita, que nos regala esa compañera de nuestro caminar, esa madre bendita que estará siempre a nuestro lado, como estuvo al lado de Jesús, sobre todo en la hora de la dificultad, en la hora en que el seguimiento del Señor se hace exigente y difícil? Hoy, Viernes Santo, miramos a María dolorosa y descubrimos a esa Virgen dolorosa como la Madre amorosa, la compañera siempre fiel, la que nos cuida y nos protege, porque no va a traicionar jamás el encargo que le hizo el Hijo. Pero Jesús va caminando cada vez más hacia la muerte. Siente la fragilidad humana, se deshidrata, va llegando el final, tiene sed y grita, tengo sed. Se burlan de Jesús. Esa palabra la ha pronunciado con dificultad y van y le empapan una esponja de vinagre y se la ponen en la boca. Aún más humillación. Pero el Señor tiene sed no solo física. El Señor manifiesta con eso que tiene sed de nuestro amor. Tiene sed de nuestra salvación. Desea quizás más que el agua que nosotros acojamos el don del amor que nos salva y que nos redime. Tengo sed. El Señor quiere mostrar esa necesidad suya de que su redención sea acogida. Tiene sed de nuestra fe. Desea que nosotros podamos y sepamos corresponder al amor que Él nos quiere ofrecer. Hoy miremos a Jesús, que nos dice a cada uno, tengo sed de tu amor, tengo sed de tu conversión, tengo sed de tu decisión a ser discípulo mío, tengo sed de tu propósito de cambio de vida, y que Jesús se encuentre en nosotros, aquellos que quieren de verdad calmar su sed, que quieren entregar su amor, que quieren ser generosos con Él, respondiendo a todo ese esfuerzo realizado en la cruz, a toda esa pasión que vivió para hacernos a nosotros hombres del amor como Él, hombres fuertes y firmes y fieles a Dios y servidores de los hermanos como Él. Y la pasión va avanzando y la muerte se va acercando. Y Jesús mira su existencia terrena, esa existencia terrena que va llegando a su fin. Todo está consumado. Todo está consumado. Jesús llega hacia ese final con la certeza de que se ha corrido bien el combate. Llega a ese final sabiendo que se ha vivido en fidelidad a lo que el Padre quería, que no se ha claudicado de la misión encomendada, que se ha permanecido en esa fidelidad total. Y por eso, la última palabra de Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Toda su existencia es ser para el Padre, es ser desde el Padre, es ser para realizar la voluntad del Padre. Y al Padre le entrega el Espíritu. Y en ese momento exhaló el Espíritu, donó
a los creyentes, donó a sus discípulos una primera efusión del Espíritu Santo. Comenzó la era de la Iglesia, comenzó nuestra era, la era de la fe. Comenzó la época de la historia de la salvación en la cual, guiados y conducidos por el Espíritu de Jesús, tenemos que ser capaces de reproducir en nuestra vida la vida de Jesús. Es que eso es el cristiano, el que mira al crucificado, el que eleva los ojos hacia aquel que ha sido levantado sobre la tierra, el que se deja atraer por Jesús, el que experimenta el amor e intenta aprender a vivir en ese amor, como Jesús, sostenido por el Espíritu, ayudado por Santa María, bebiendo del agua y de la sangre que salen del costado de Cristo, signo de los sacramentos, del bautismo y de la Eucaristía. Tarde de Viernes Santo, tarde para adorar la cruz, tarde para preguntarme ante Jesús, ¿qué he hecho hasta hoy por Él? Como diría San Ignacio, ¿qué voy a hacer por Jesús? Que Jesús encuentre en nosotros la decisión de seguirle, de ir siempre tras Él, de reconocer su amor crucificado como fuente de vida, y que digamos hoy todos: salve cruz, esperanza única, tu cruz adoramos, te saludamos, oh cruz fiel, árbol único en nobleza, te seguimos crucificado, te acompañamos, Señor de los milagros, haz el milagro de convertirnos a ti, de ser siempre seguidores que van tras tu cruz para recibir tu vida y para ofrecer vida a los demás, para vivir siempre para el Padre y para los hermanos. Que el Señor nos conceda hoy postrarnos espiritualmente ante su cruz para levantarnos renovados y caminar tras Él, tras el Señor, que desde la cruz nos da el camino de la vida. Hermanos y hermanas, seguimos haciendo este intento de adentrarnos un poco más en el misterio de la pasión y la muerte del Señor. Miramos ahora a Jesús en la cruz, miramos a Jesús crucificado, miramos a Jesús, no piensa con deseo de venganza, no piensa con odio, sino piensa en qué puede entregar. Piensa en que puede todavía donar algo a aquellos que están quitando la vida, a aquellos que van en contra del proyecto divino. Y pide perdón, perdón para ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra de Jesús es una palabra en favor de los seres humanos, en favor nuestro, en favor de todos los hombres que de una u otra manera muchas veces pretendemos vivir ignorando a Dios. Vivimos muchas veces, estamos luego en la cruz. Mirar a Jesús en la cruz es mirar a ese Señor nuestro que allí pronuncia palabras que son como la última revelación, la revelación más grande, cuando una persona está por morir. No pronuncia palabras sin sentido. Casi podríamos decir que aquilata, que pondera bien, que pesa muy bien cada cosa que dice. Y Jesús, en ese momento de la cruz, lo primero que hace es ofrecer perdón.
ofrecer perdón a aquellos que le estaban quitando la vida, a aquellos que luego de toda esa experiencia de ser apresado, de ser luego juzgado con un juicio que fue una parodia de juicio por el Sanedrín, después de ser llevado ante Pilato, de haber recibido la burla de los soldados, de haber sido objeto de sarcasmo, de ironía, después de haber sido presentado con afán ridiculizador, diciendo este es el hombre y luego he ahí al rey de ustedes. Sin embargo, fue conservando siempre la dignidad, manteniéndose con el aplomo propio del que ama, del que va entregando la vida. Y lo mira yendo contra el plan de Dios, porque la muerte de Jesús no era simplemente ir contra un proyecto humano, sino era todo el odio del mundo bajo el régimen del príncipe de este mundo, de Satanás, como le llama Jesús, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Es todo ese proyecto de los que son secuaces del mal, que quieren ir en contra del proyecto de amor de Dios. Y Jesús, en la cruz, próximo a entregar la vida, en medio de todo ese dolor, no piensa como quizás a veces pensamos espontáneamente nosotros, en revancha, no piensa con resentimiento,